Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que hoy estamos metidos en una tormenta perfecta en la que yo abrigo la esperanza que tengamos esa sabiduría y esa responsabilidad de salir de esta difícil situación que vive nuestro país. De acuerdo. ¿Ququé fue lo que conversaron con la señora Boluarte? Mira, en lo personal, yo llevé un pronunciamiento del comité político que días antes nos habíamos reunido, en la que el primer punto era de que nosotros deslindábamos de nuestra bancada de su actuación, tanto de la presentación de las iniciativas parlamentarias que ha ido presentando los últimos días, pero asimismo también de su actuación y de sus propios intereses personales. Por otro lado, también le dijimos en ese comunicado que si no había una salida del adelanto de elecciones de parte del Congreso de la República, el único camino que quedaba era tenía que renunciar. ¿Qué le contestó? Bueno, ella no respondió nada, ella simplemente manifestó de que toda la responsabilidad estaba en el Congreso de la República, es decir, volteó la mirada al Congreso, pero no asumió ninguna postura en torno a esta propuesta que le estamos haciendo. Además, no es una propuesta de acción popular, es una propuesta que cae por su propio peso desde el punto de vista legal y constitucional. Reconozcamos que la señora Boluarte llega al poder por vía constitucional, es lo que le tocaba, no había nada que discutir, esta pataleta de los presidentes como el presidente de México, que la quiere desconocer. Uno puede criticar lo que ha pasado desde que asumió el poder, pero no puede decir que llegó al poder de manera ilegítima, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que se tiene que quedar. Ante una crisis, todos hemos visto que ante una crisis, además de representatividad generada por múltiples factores, te toca irte, ¿no? Te toca ordenar la casa y decir, bueno, nos tenemos que ir, ¿no? En ese sentido creo que hay que ser hidalgos, ¿no? O sea que ella ha llegado pues de manera constitucional, por sucesión constitucional, y hay que respetar. Yo en lo personal y mi partido lo reconocemos como tal, pero sin embargo hay otros factores, hay otro tema que es la legitimidad. Claro, la legitimidad se da desde el punto de vista formal, es decir, como lo manda la ley, como estamos hablando de la Constitución, pero asimismo también hay una legitimidad en la que se responde con obediencia y respeto. En este caso, esa obediencia y respeto por el pueblo, la presidenta Dina Boluarte lo ha perdido, o sea que no lo tiene, y ahí hay que entender, diferenciar con mucha responsabilidad. Una cosa es la legitimidad que te da la ley, pero otra cosa es la legitimidad que te da el pueblo. En este caso el pueblo la ha perdido totalmente. ¿Por qué crees que la señora Boluarte salió en ese discurso de asunción de mando? A mí me sorprendió muchísimo que ni siquiera barajara la posibilidad de irse antes. Podría haber sido ambiguo en su discurso, podría haber dicho vamos a preparar el Perú para una salida y hacerte un poco... No sé, no dar plazos, ¿no es cierto? No decir me voy en el 26, me voy en el 24, me voy en el 23. Pero ella dijo, habló como presidenta electa, como si tuviera 5 años por delante y me voy cuando me tenga que ir, en una, vamos a decirlo, postura muy arriesgada, ¿no? Podría haberse dado tiempo ella para construir una legitimidad que necesitaba, dado que había llegado de esta manera tan accidentada al poder. Ella creo que coincidimos que partió de un inicio equivocado, distorsionado. Ella creo que respondía a una alianza que había hecho con un sector del Congreso, porque recordemos que previamente la subcomisión de acusaciones constitucionales de manera mágica se volatilizó, evaporó el tema relacionado con lo que es la parte de su acusación, se evaporó. Pero luego ella asume y da ese mensaje con la cabeza que no tenía en mente la que ella era una presidenta de transición. Y de ahí en adelante todo lo que ella ha hecho, por ejemplo, si tú escuchas sus discursos, sus mensajes ella habla como si fuera una presidenta de 5 años. Así es. Y no habla de que tiene que volver a la ruta democrática. No, y el solo hecho de que no quiera forzar un adelanto de elecciones que está en sus manos. Está claro que porque no se quiere ir. Y otro punto que también se le dijo ese día a la señora presidenta es que tiene que reanudar el diálogo que se quedó truncado el 9 de enero en el Acuerdo Nacional. Ella está que convoca a todos, está muy bien que dialoguemos, que se reúna con todos, pero es importante que tenga en cuenta que el espacio democrático natural que en el Perú se ha forjado después de una crisis política como vivimos en los 90, que es el Acuerdo Nacional, y ahí estamos todos. Estamos los partidos políticos, gremios empresariales, gremios sindicales, gremios profesionales. ¿Le plantearon ese punto? Claro, yo le planteé. ¿Y qué dijo? Bueno, lo anotó y dijo que va a ver cómo reanuda ese diálogo que ha sido truncado. Le dije, Presidenta, tenga en cuenta que usted es mejor privilegiar las palabras, el diálogo, que las balas, ¿no? Pues en este momento estamos en una crisis sangriento y se le comentó también que estamos fracturados lamentablemente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo mira Acción Popular la respuesta que ha dado el gobierno a la protesta?
Nadie va a negar que ha habido una protesta violenta, coordinada en determinados aspectos y en determinados puntos, y ha habido pero el Estado tiene que responder de acuerdo con las leyes, y lo ocurrido en Ayacucho y Puno, más allá de lo ocurrido en Lima y en otras zonas del país, es absolutamente inaceptable. Nosotros vemos que la reacción que ha tenido el gobierno ha sido muy desproporcionada, ha sido demasiado agresiva. Ella o ellos en su conjunto, incluso aliados con el Congreso, han privilegiado la represión agresiva sobre el diálogo, sobre las demandas. Y además hay que tener en cuenta de que hoy los que están protestando, en el sur sobre todo, se han visto engañados, se han visto estafados, violentados ellos mismos con lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, al margen de todos los errores que él cometió, incluso que está investigado judicialmente. Pero esos temas ellos ven de que Dina Boluarte ya no lo representa. Por lo tanto, esa represión que ella está teniendo, incluso Amnistía ya se pronunció muy seriamente, y ahí ella también se ha involucrado en serios problemas. Nosotros estamos en contra de la represión. Privilegiamos el diálogo, las palabras en vez de las balas. Ahora, me decías, hay un aspecto que hay que decirlo. Hablábamos la otra vez con Víctor Andrés García Belaúnde y él nos decía, en una conversación que a mí me dejó un poco desconcertada, que básicamente había que cambiar 3 cosas para la elección, para la organización de partidos políticos, y que todo iba a mejorar automáticamente, como cuando yo decía, ojalá estos problemas fueran de 3 leyes. La representación en el Congreso va de mal en peor, y al sumarle el hecho de que siempre hemos tenido en las bancadas, hay candidatos o hay congresistas que tienen serios comportamientos ligados a la corrupción, eso ha habido siempre. Ahora le sumamos uno que es horroroso, y es: los congresistas se van por la libre, pero con partidos serios, como Acción Popular. Antes se iban por la libre los que habían llegado de cualquier manera, en una alianza. ¿Qué pasó? Yo creo que Acción Popular, de todos los problemas que ha tenido, este es el más serio. Haber tenido a esta bancada es la más seria, tanto que ustedes se han puesto de acuerdo, las 2 ramas que no se veían, no se pueden ni mirar, se pusieron de acuerdo para condenar el accionar de buena parte de estos congresistas que además están ligados a serísimos casos de preventa de votos con Pedro Castillo. Sí, ¿no? Fíjate que el Congreso anterior también lo mismo, ¿no? Con Merino y compañía, donde en ese Congreso lamentablemente nos tildaron de golpistas, y ahora no solamente de golpistas, sino también de corruptos, y algo que va contra la línea del partido, y eso lo hemos condenado. ¿Y eso a qué se debe? Se debe fundamentalmente a los intereses internos y a la debilidad institucional que existe dentro de los partidos políticos. Por otro lado, también nosotros, los partidos políticos, no tenemos la capacidad de filtrar. Fíjate que hay un mecanismo que se creó en su momento, que es la ventanilla única. Sí. A través de esta ventanilla única se puede ver, por ejemplo, antecedentes penales, tributarios y académicos, pero lamentablemente por el concepto de interoperabilidad que no se ha instalado en nuestro país, o consolidado, mejor dicho, no podemos tener acceso a ello. Por lo tanto, los partidos políticos estamos en desventaja, y por eso siempre van a haber gente que se filtre. Pero ahí tengo algo que retrucar. Durante años los congresistas de Acción Popular eran gente de partido. Sí. Sí, y sabíamos quiénes eran, sí. Y siempre había gente nueva que se celebraba y que entraran, pero no parecían sacarse congresistas de la manga. Y, vamos, decías, tú no me lo vas a negar. Tú eres una persona de partido, como lo es Johnny Lescano, como lo es Raúl Díaz Canseco, como lo es Víctor Andrés García Belaúnde, y ustedes se conocen. Sí. Y saben qué tipo de personas son, y además, por más independientes que sean los congresistas, tienen una filosofía de partido al haber sido formados políticamente. ¿En qué momento empezó a saltar esto como si hay una ventanilla, no hay una ventanilla que no me cuenta cómo es mi candidato, yo no sé? Sí, ¿no? Mira, ¿qué ocurrió? No sé si está en evidencia, pero hay que decirlo ante tu pregunta. En el partido se toma la decisión de través de un plenario, y en ese plenario se toman los requisitos para ser candidatos. Y te voy a ser sincero, desde el año 2016 en adelante nosotros somos un grupo que tú estabas manifestando, algunos de ellos, estamos en seria minoría y siempre nos han ganado y los acuerdos. Por ejemplo, una propuesta que nosotros teníamos era que los que vayan al Congreso tengan como mínimo 6 años de militancia. Pero sin embargo, unidos, los congresistas anteriores y algunos alcaldes actuales, bueno, ya terminaron en diciembre, hicieron mayoría y cambiaron todo eso y solamente pusieron 1 año de militancia. Entonces, y ahí los problemas... Ahí está la madre de todos. Ahí está la madre Cordero. Es decir, que nosotros en los plenarios hemos estado en minoría. Y te voy a decir quiénes somos la minoría. Berta Arroyo de Alba, mi persona, Luis Alberto Velarde,
Luis Enrique Galvez de la Puente, y paramos de contar, porque el resto todos se fueron en el otro lado y aprobaron este tipo de acuerdos. Por ejemplo, ¿quién es el congresista de Lima que resultó elegido, que ahora es vocero? Un tal Arriola, que ni siquiera lo conocemos. Por lo menos este señor salió elegido como número 1 precisamente por ese artificio legal que consiguieron dentro del partido. Y ese señor ahora es vocero de la bancada. No tiene ninguna trayectoria en el partido, pero sí ese plenario, que lamentablemente en minoría nos ganaron y pusieron este tipo de normas. Y he tenido a congresistas como Edwin Martínez Talavera, que me ha venido, se ha sentado acá tan campante y me ha dicho que a él nadie le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces... Correcto. Y esos son temas que han perdido el concepto, la tradición, la disciplina. Ellos se basan en un artículo de la Constitución donde dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y de ahí en adelante hacen lo que quieren, hacen lo que le venga en gana. Una cosa es no estar sujeto a mandato imperativo, que quiere decir que nadie te puede obligar a votar de determinada manera. Correcto. Y otra cosa es desconocer el hecho de que formas y otra cosa es desconocer el hecho de que formas parte de una bancada con un plan, con un objetivo. Y vamos, si Acción Popular no se podía poner de acuerdo siquiera, si censuraba o no censuraba ministros claramente vinculados con casos de corrupción, entonces, ¿no? Y por otro lado también, fíjate que a partir del 2016 nosotros, esto empezó cuando a Rafael Vázquez Neira, que fue elegido secretario general, fue inscrito en el ROP. Un grupo de congresistas de ese entonces presionaron al jurado para revocar su inscripción. De ahí en adelante no tenemos secretario general. Así es. Y si no tenemos secretario general, no tenemos la capacidad para convocar a un plenario representativo donde podamos elegir al Tribunal de Disciplina, podamos elegir a lo que es el Defensor del Pueblo, todos los que son anexos al apoyo. Y de ahí no tenemos Tribunal de Disciplina. ¿Y cómo pueden seguir en carrera política así, Mesías? Porque la verdad que no. Lo que claramente se está mostrando es que un partido con problemas internos y sin un mínimo de consenso de hacia dónde van, sí, pues... provoca que lleguen al Congreso un azar. No, y sobre todo, fíjate que, por ejemplo, en ese último Congreso, ¿quién fue? Puedo discrepar o estar en desacuerdo o de acuerdo con Johnny Lescano, pero hay que reconocerle. Johnny Lescano se puso al hombro del partido en la última campaña electoral y recorrió el Perú y logró que ingresen estos caballeros como congresistas. Y además, si es que no le hubieran hecho esa guerra interna, esa guerra tan fuerte, podría haber ganado. Una guerra creo que promovida por buena parte. Bueno, a los que no les gustaba a Johnny les llegó Castillo. Y entonces, y esta gente que han llegado al Congreso gracias al esfuerzo y sacrificio que hizo Johnny Lescano, que no lo reconocen, también lo desconocen. Entonces, la verdad que ya más pasa por un tema de personalidad. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Yo te soy sincero, no sé. Porque en lo personal, yo no sé hasta cuándo tendré fuerzas para defender al partido. Y es porque mientras yo defiendo al partido, por tradición y principios, estos congresistas defienden su trabajo, defienden sus frijoles. Entonces son intereses totalmente... ¿Te abrirías para formar una nueva...? Tú tienes un caudal político propio. Mira, yo no he pensado en eso, te soy sincero, porque yo ya he nacido en el partido, pero no he pensado en eso, pero sí, lo que sí te digo es que va a haber un momento en el que yo personalmente me voy a cansar de estar defendiendo al partido y voy a retirarme a mi parte académica, a mi parte de consultoría que siempre he realizado y donde creo que pueda ser más productivo que defendiendo al partido tal como está en estos momentos. Complicada la situación de Acción Popular, ya no se reconoce, es como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Sí. Yo diría habla la señora María Carmen Alba, que puede decir algo tan grueso como que ella no tiene por qué explicar para qué usa los pasajes. Y eso que ella es una mujer de partido, ¿no? No tanto de partido, porque... Bueno, pero de una familia, por lo menos política, que sabe lo que es ser un servidor público, ¿no? Fíjate que ella, por ejemplo, el único cargo que ha tenido en el partido como dirigente nacional fue cuando yo la invité para que sea parte de mi comité ejecutivo nacional. Entonces, al final creo que he creado monstruos también. Y qué pena, porque yo sí creo que hubiera sido interesante poder tener una conjunción de miradas dentro de un partido con un objetivo común, ¿no es cierto? Pero hay gente, Patricia, en mi partido y fuera del partido que se han quedado en la Edad Media. Es decir, se han quedado en la época del pensamiento autártico, un pensamiento gamonal, un pensamiento del hacendado, que no se dan cuenta que hoy estamos en la sociedad del conocimiento. No se dan cuenta que hoy estamos ya en una era en la que más importa lo que el saber, la sabiduría, que tener un apellido o tener una tradición aristocrática. Y la verdad que se han quedado en esa época. Y a mí me van a disculpar, pero Acción Popular nunca fue un partido que ningunó a regiones. Nunca. Solo por recordar un senador de Acción Popular, Gastón Acurio.
cusqueño y tenía grandes figuras, sus grandes figuras eran de regiones. O sea, no había un limeñismo despreciativo. Valareso, ¿no? En Piura, por ejemplo, ¿no? Un diputado Campo en Amazonas, y así por el estilo, un Tafura allá en la zona de, claro que se surgió un poco, pero en San Martín, así por el estilo. Igual en Iquitos, Abensur, que era un brillante alcalde, un líder regional. Igual en Cusco, además del propio Acurio, también está Monteagudo. Monteagudo, Fernando Calmel del Solar era de Huancayo, ¿no? Es decir... grandes figuras, sus grandes figuras eran regionales. El mismo Javier Alba en Cajamarca, así ¿no? es. Entonces, así sí, por eso te decía que el partido, lamentablemente hemos ido reduciendo. Pero yo fíjate que tengo esperanza en el partido, porque hay muchos militantes, hombres y mujeres de bien, que tengo la seguridad que vamos a salir de esta difícil situación. Y yo sí creo, me decías que hay algo que recuperar. Acción Popular tiene una base, tiene una construcción que hay que recuperar, abrirse a nuevas propuestas políticas, que sé que están en la cabeza de muchos que están en Acción Popular, es seguir disgregando y haciendo otra vez probablemente partidos que al final se convierten en nada, ¿no? Hay que abrazar la tradición, hay que tratar de sacarla adelante. Y el partido, si uno lee la ideología, su historia, es riquísima y es inspiradora, es apasionante. Fíjate que cuando yo veo, hay un libro que siempre leo de Belaunde, que son mensajes a todas las generaciones, además del Perú como doctrina y otros, como la conquista del Perú por los peruanos, pero hay un compilado que hizo Octavio Mongurú en su momento, en la que hace mensaje a todas las generaciones. Uno se pone a leer eso y dice, ¿qué tal hombre, qué tal brillante para haber pensado el Perú lo que hoy es? Por ejemplo, el complejo habitacional, el tema de lo que es el tema de la hidroeléctrica. Lima tiene electricidad por restitución, el proyecto Mantaro. Lima tiene acceso a la selva por la marginal de la selva. Y así por el estilo. El tema de telecomunicaciones, él fue el que instaló la antena acá de Entel, acá en Lurín. Y así por el estilo. Entonces, un brillante peruano, la ciencia de la tecnología con CITETA, él también lo formó. El CIMA, así un montón de cosas. El Parque de las Leyendas, que hoy acaban, fue Luis Belaunde también. Entonces, es inspirador. Y lamentablemente veo que muchas personas allegadas a Fernando Belaunde no tienen ese apego. Sobre todo, más usan el apellido que las ideas y sueños de Fernando Belaunde Terry. Y sobre todo el discurso despreciativo que a mí ya me tiene más cansada. Fíjate que Belaunde... Porque los hemos visto a los políticos pelearse años, de discutir, debates dentro del mismo partido enormes. Pero yo no he visto ese carácter despreciativo que, me van a disculpar, pero que en Acción Popular está muy claro. Y ¿no? Belaunde también hizo lo que es la inclusión social. Él se iba con los andinos, se iba con los pueblos originarios, rescataba. Y rescató para el Perú moderno la tradición de la filosofía andina. Y algo que él decía, mira, a diferencia de José Carlos Mariátegui, que para él los 7 ensayos, donde dice uno de los problemas es el indio. Para Belaunde el indio no era un indio, era una inspiración. Claro. Era una inspiración. Y un presidente que solía ir al mapa era un presidente que miraba el país completo. No pero miraba ahora, solo. A ver, ¿cuántos presidentes pueden ir al mapa? Porque esa es una manera de decir, estoy pensando en el Perú completo. Nunca he sido de Acción Popular, pero viví la época viví de chica, la época de Belaunde y siempre he considerado que es un líder que hay que muchísimo que rescatar. Fíjate, no gratuitamente, Mesías, en algún momento fueron considerados ahí en la torre. Y Fernando Belaunde Terry, terroristas. O sea, esos que terrorean el día de hoy, terroristas en su momento. Belaunde fue considerado como terrorista comunista el año 2000, cuando él surgió. Porque buscaban cambios sociales. Y tuvo que venir su tío, Víctor Andrés Belaunde, que era secretario general de la ONU, para poder apadrinarlo. Protegerlo. Mira, yo lamento decirlo, Patricia, pero mientras que Belaunde miraba el mapa para buscar soluciones y trabajar por él, hoy hay congresistas que miran su billetera solamente. Qué pena. Qué pena, porque eso es nefasto. Así es. Eso es nefasto. Antes te decían, yo represento a mis votantes, ya no. No, ya se representan a sí mismos. Ya ni siquiera responden a su voto preferencial, se responden a sí mismos. Han perdido todo eso y lamentablemente hay que hacer nos queda una gran tarea. Tú eres congresista, me decías, ¿estaba mal la comida de 16 soles por cabeza? ¿Te has comido hierba, como decía el congresista Montoya, o se comía bien? La verdad que al congresista Montoya le tengo un aprecio y respeto porque también ha dado trabajo a su vida por el Perú, pero a veces da unos
unos mensajes que nos dejan descolocados a lo que decimos, ¿cómo puede un congresista hablar de esta manera? Oye, ¿quieres que comamos alfalfa? Alguien le puede responder, sí, porque eres burro, ¿no? No, y además dice comida de tercera, y dicen acá, vamos a comer comida de tercera, y me provoca decirle, hay gente que se va a dormir, se va a dormir sin comer en el Perú, o sea. Él mismo da motivo para que le falten el respeto. Totalmente, y repito, buffet había siempre, de 16 soles por cabeza y nadie se intoxicó y comían bien, había frutita. Por eso, ¿no? hasta en eso creo que los congresistas han perdido el sentido de la proporcionalidad, la distancia, se diferencia mucho. Porque sería tan sencillo, decías como decir, bueno, no sé si cambió el menú, no nos han contado, yo no sabía que antes costaba 16 y ahora 80, que vuelve a costar 20, no sé, podrían haber dicho algo mejor. Y hay pero otro congresista que ha dicho, ¿no? Nos merecemos comer rico, también ha dicho otro congresista. Sí, y el congresista le dice, no tengo por qué explicar en qué usa el pasaje. Perdón. No, se ha perdido todo el sentido. Así es. Bueno, gracias, se recuperará, Patricia. Mesías. Gracias, Mayín, por la oportunidad y éxitos también en tu programa. Gracias, y a seguir recordando que el Perú lo hizo bien en otros momentos, lo podemos hacer bien de nuevo. Sí. Sí, lo podemos hacer bien. La Acción Popular y el Perú son más grandes que sus problemas.